Y bueno, se hace a través de la Dirección de Especialización y Maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta y la Mesa de Derechos Humanos, la Mesa Provincial de Derechos Humanos. La idea de hacer las venidas a Florencia, a Lance y a Mariana Dopaso, que son ex hijas genocidas, y que introducir este conversatorio con gente que Martina Arancibia, que es de hijo, como Nenina Lescano, que tiene familiares desaparecidos, víctimas del terrorismo estatal y paraestatal, y es integrante de la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos de Salta. Esta mañana estuvimos conversando un poco y ha sido muy conmovedor ya. Realmente para todos me parece que todos estuvimos ahí, fue muy conmovedor. Y bueno, la idea es esta, tratar de conversar un poco más sobre esto que pasó en nuestro país en la década del 70 y que en el gobierno que se está yendo, que mañana se va, ha intentado otra vez instalarse. Y en un contexto en el que, como mostraba un dibujito de red, Argentina está rodeada de tiburones, ¿no? Lo que está pasando en Bolivia, que creíamos que no podía haber un golpe de Estado así, que no podía sobre todo manifestarse de la manera que se manifiesta la maldad del racismo. Y elijo la palabra maldad muy a propósito porque el nombre de la cruz y de la Biblia, de la cruz, que es un símbolo particularmente a mí tanto me gusta, pero que para la gente que es católica, romana, es un símbolo no de violencia, es un símbolo claro, es un símbolo de paz, de amor, y la usan para expresar odio. Entonces, en ese contexto en el que en Uruguay también las cosas cambian, bueno, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en otros países de Latinoamérica, algunas cosas buenas y otras no buenas, pensaba en Colombia y en Chile, cosas buenas. Me pareció interesante poder ahondar un poco más sobre esto y contando con la buena voluntad y la valentía también de Florencia Lance y Mariana. Estamos aquí. Dicho esto, deseo la palabra a ella, Florencia. Empezamos por Florencia. La idea era pedirles a ambas para empezar con esto, que contanos un poco cómo es esto de posicionarte en este lugar como ex hija de un genocidio. Bueno, gracias Mariana, gracias a todas y a todos. Vamos a intentar, como habíamos acordado con Mariana, contar un poco las historias personales muy brevemente, porque tampoco tiene mucho sentido, pero a veces sí ayudan a entender algunas cuestiones. Sí, contarles antes, tiene que ver con lo que decía Nela, la voz colectiva, como las hijas, como historias desobedientes. Hay varios espacios donde nos estamos agrupando, encontrando. Algunos son más orgánicos, como historias desobedientes. Nosotras elegimos otra forma de organizarnos y de encontrarnos con este nombre, los nombres de las chicas que no les permitimos, voy a lograr la frase, que no les permitimos a nuestros progenitores ser más nuestros padres. Esta voz colectiva surge en el 2x1 y ahora vuelvo un poquito para atrás y cuento mi historia personal. Yo soy hija de un aviador del ejército. A los 12, 13 años, en mi séptimo grado, en mi familia, en mi casa, la rutina era que los cumpleaños, las fiestas y las actividades importantes familiares se festejasen en Campo de Mayo. Era el lugar de trabajo de mi padre, y esto tiene que ver con cómo se conectaba. Hay una compañera que lo explica bien, el campo de concentración con la casa y la casa con el campo de concentración, ¿no? Es algo para profundizar, no es el espacio pero está bueno también tenerlo como un tema, o sea, la familiarización del campo de concentración y el campo de concentración en las casas, que quizás es una historia mariana, y ahí es donde nos vamos encontrando y intentando explicar para construir una explicación más densa de la tragedia que tenemos. Y bueno, estas cosas que vamos poniendo todos para terminar o seguir construyendo una explicación
todos. Yo tengo una gran amiga que algunos conocen, que también es hija de un desaparecido. Tengo muchas amigas y amigos que son desaparecidos, aprendí mucho con ellas y con ellos, con las madres. Y un día hicimos un proyecto juntas, cultural, y ganamos un concurso. Y cuando nos llamaban para contarnos qué buen concurso, y con la historia de vida tan distinta, y la historia tan distinta, y insistían, las dos decíamos, es la misma historia. El problema es que es la misma historia, es la historia trágica de nuestro país. Necesitamos elaborarla para poder también estar más fuertes y más informados y informadas al momento de poner alertas. Hoy lo hablábamos un poco, ¿no? De estar atentos y atentas a ver qué cosas pasan cuando aparecen los totalitarismos. Cuando fue de Santiago Maldonado nos preguntábamos cuál es el número en el cual nos vamos a empezar a preocupar, ¿no? Es uno, es dos, en qué momento los desaparecidos empiezan a contar por miles. Y bueno, me fui por las manos un poco, pero volviendo a este poquito, mi compañero, que era hijo de un periodista, Rogelio García Luco, muy conocido, venía en el cumpleaños como todos. El cumpleaños consistía en estar en el mayo en el medio del proceso, digamos, del campo funcionando, o sea, no era posterior. Yo nací en el 72, con lo cual imagínense que el cumpleaños de 5, de 6, de 7 son todos esos años donde el campo de mayo funcionaba, iba todo migrado. Todo migrado, se trasladaba durante todo el día, en un día escolar, todos los niños tenían autorización, incluso volábamos en helicóptero, que era parte de la novedad del cumpleaños, que claro que nadie se quería perder porque era directa, cancha de fútbol, volar en helicóptero. Y ese año Juan, el hijo de Rogelio García Luco, me dice, no voy a poder ir a tus cumpleaños porque ahí donde vos festejar los cumpleaños matan gente. Como me lo dice, como no voy a poder ir porque tengo los cumpleaños, ¿no? Una cosa de niños y niñas que... Y eso a mí me disparó una pregunta, a veces nos preguntamos, ¿por qué algunas nos dispararon preguntas? A mí me disparó una pregunta que continuó hasta hoy. O sea, fue algo que ya no pude dejar de preguntar, no pude dejar de intentar elaborar con profundidad, con estudio, formándome, y bueno, y así fue un recorrido que durante mucho tiempo lo hice solitaria en el sentido de que fue mi propia elaboración de la tragedia individual, colectiva, muy acompañada porque decidí militar, acompañar los organismos, estar siempre vinculada a la lucha de la memoria, la verdad y la justicia, y se vuelve a dar la vuelta cuando nos vi en 2x1, algunos amigos, alguno lo conoce, Mario Santucho, que viene acá a presentar su libro, me dice, che, mirá esto, y me manda el testimonio de Mariana. Y para mí fue desgarrador, la verdad que como que yo había dejado esa historia no oculta ni nada. O sea, yo la verdad que con el que me preguntaba lo hablaba, pero no estaba como una bandera, tampoco no es algo de que estar orgullosa, tener un padre que tuvo los bolas de la muerte, era lo que me ocultaban y lo tenía muy presente. Y esto me volvió a poner todo en revisión. Y en realidad no hay una cosa antes, que nadie se acuerda, que estábamos acá trabajando con Jujuy, yo trabajo en el INTA, así que estábamos haciendo un trabajo por la zona del Libertador General San Martín, y ahí yo escucho la radio, nos estábamos poniendo a trabajar y escucho la radio y dicen, hasta ahora no había habido aviadores del ejército procesados, y escucho aviadores del ejército procesados por pena de la muerte, y solamente era esa la noticia de radio, y dije, este debe ser mi padre, en ese momento todavía lo llamábamos padre, yo no lo veo desde los 17 años, no tengo vínculo con él, pero bueno, mi manera de nombrarlo era padre. Recién con las compañeras pudimos empezar a buscar esta figura de ex progenitor o ex padre. Y de alguna manera también fue bueno porque en lo familiar, y lo familiar tiene mucho que ver con cómo se elabora y no se elabora, y cómo había una idea de que yo estaba enojada con él, por eso decía que él había estado vinculado a la dictadura. Y en realidad yo lo decía primero porque cuando le pregunté aquella vez en la niñez si él había tenido algo que ver con matar a alguien por lo que me había dicho este amigo, me contestó que sí, que bueno, que ellos también sabían matar, que ellos eran perros entrenados para matar, que estaban en una jaula y que la culpa la tenía Isabel Perón, que había hecho un decreto, que había abierto la jaula y ellos no tenían capacidad de pensar qué es lo que estaba bien y lo que estaba mal, ellos simplemente siguieron las órdenes y una explicación y bueno, eso quedó ahí. O sea, a partir de ahí nunca
descubrir de que esto le había pasado, y después, claro, la lectura de Nunca Más, y un montón de cosas, y los textos de Enrique Poletti, y los diarios de las madres, y bueno, los estudios y todo eso me terminan de completar toda la información sobre el horror y la tragedia que vivimos. Así que, bueno, por un lado esta parte de la niña que escucha algo, que en algún momento explicaremos por qué esas cosas que escuchamos de niñas, somos varias las que escuchamos de niñas. Somos pocas. Pocas, pero algunas. Es cierto que llega la verdad de diferentes maneras. Muchas compañeras de este colectivo vinculado a hijos y ex-hijos que repudian a sus padres se enteraron recién con los juicios, ni siquiera con los juicios a las juntas. Con los juicios, sí, con los juicios que posibilitan la anulación de la aquella de violencia de vida nacional, mujeres grandes que se enteran recién ahí, que conviven con sus padres y siguen conviviendo a pesar incluso del horror intrafamiliar, que es otro capítulo de la historia. Así que bueno, como hablábamos de Elena, me parecía bueno decir que yo recorrí de una manera individual, en lo personal, cómo lo elaboré hacia dentro de mi familia, y muy colectiva, porque muy rodeado de compañeras y de compañeros que siempre me abrazaron, que me acompañaron, que me permitieron estar, que me empujaron a ir a marchar con las madres cuando me ha dado mucha vergüenza sumarme a esa ronda, y sin embargo, bueno, traspasé eso y pude empezar a marchar con ellas y a estar en todos los espacios donde yo tenía ganas de estar, eligiendo quién era, y no tenía que subir un legado de que no me sentía para nada parte, de que no me sentía cómoda. Y es esta voz colectiva que inaugura Mariana, Erika también escribió un texto en Anfibia que para mí fue conmovedor, que hice de una manera tremenda, muchas cosas que a Erika le pasaron. Y bueno, me sumo ahora con una voz colectiva, también atravesada por el feminismo. Hay muchas compañeras de feminismo que nos están invitando a pensarnos juntas. Tiene que ver esta voz como mujeres, somos mujeres la mayoría, casi todas, sí, salvo uno o dos compañeros, y los demás somos mujeres, así que como esta voz de Mariana que me encanta tanto, me pido que ella nos cuente aquel texto de qué se trataba, esa voz que ella empieza a sonar el voto de una realidad, también queriéndose como desprender de una historia y que la revés, ¿no? La historia te vuelve a atrapar fuerte. Hola a todas y todos. Agradezco, no es nunca sin dificultad estar en este lugar, pero uno no puede dejar de hacer lo que tiene que hacer. Por lo menos eso para mí es una guía. Estas historias que decidimos poner una valla desde lo más íntimo, que tiene que ver con estas paternidades que han habitado la cuestión genocida enmarcada dentro del terrorismo de Estado, no son construcciones simples. Con esto a veces tengo la necesidad de aclarar que no porque no sean simples las nuestras, las otras sí lo son. Cada una reviste una complejidad y no se pueden emparejar. La singular de la nuestra es la diferencia de la historia de Florencia, y la mía es una absoluta soledad y un absoluto silencio. Yo salgo a la vida hace muy pocos años, muy poquitos, hace 3 años, tengo 49. Lo que me implicó que no haya hecho un recorrido con muchas dificultades personales. Primero, en términos intrafamiliares, yo, con referencia a Flor, las hijas, la figura de Checolás, en términos públicos yo la conozco, el error que provoqué en el espacio social, trae juicios, empiezan todos los procesos para juzgar que se no se escucha. Se me va para adentro la voz, es verdad, a veces hablar No, está mal el sonido. No. El volumen. ¿Qué es eso? Y el otro. No, pero parece que está el volumen. No, trato de hablar más fuerte entonces. Me perdí. Cecilia,
Ahí Más sí. fuerte, si me olvida que llevando la Decían que hace 3 años que saliste. lo que no salía a la vida, al mundo y a lo colectivo y a poder habitar lo colectivo y no poder dejar de abrazarlo más hace 3 años, lo que implica que yo no haya hecho una construcción, una vida, que no haya estudiado, que no haya hecho procesos personales. Ninguno de ellos para mí fue fácil, por la contundencia y la crueldad que habitaba ese apellido. En el sentido de que desde muy pequeña me vi compelida a tener que responder con un signo negativo o positivo por un progenitor, y eso irrumpía siempre en mi propia subjetividad, siempre siendo la hija de, ya sea que era un hijo de puta o que era alguien que había hecho las cosas como debía hacerla, mi subjetividad siempre estaba sujetada a ser, por falta o por exceso, la hija de. Dentro del ámbito y por fuera del ámbito, yo hay muchos espacios que no pude habitar, espacios que hubiese deseado habitar, que hubiese sido muy feliz porque soy muy estudiosa y soy docente universitaria y me dedico a la investigación, soy psicoanalista. Estudiar en el Pareto, donde hubiese sido imposible, ir a la UBA para mí era una picadora de carne para mí misma, teniendo que dar cuenta de que iba a ser imposible. Ir a la Nacional de Buenos Aires, seguir estudiando, bueno, entonces tuve que empezar a albergarme y a cubrirme de otros lugares para poder hacer lo que quería del modo más cubierto posible. Porque uno se nombra y dice quién es. Cuando dice quién es, dice su nombre y su apellido. Y además el apellido, en términos de identidad y identificación, es necesario para absolutamente todo. Esto conllevó para mí un proceso muy arduo de elaboración, que siempre va a tener un punto de imposible, y ese punto de imposible tiene que ver con no poder elaborar el horror de tener un progenitor que cometió vejaciones, abortos, torturas. Eso es imposible de elaborar científicamente. Uno puede ficcionar un montón de cuestiones, puede escribir a un modo de escritura un montón de cuestiones, pero hay un número irreductible que es el orden de lo imposible, que me va a acompañar siempre y tendré que ver cada vez cómo hago con eso, que es parte de mi proceso personal. En todo ese recorrido, como cuenta Flor, ella pudo abrazarse y enlazarse a otros. Yo viví la crueldad de Checolás desde siempre, pero también sé que desde siempre fui una desobediente, porque su pensamiento y el mío, desde que recuerdo que puedo haber empezado a pensar, estuvo en las antípodas en relación a lo que es la condición humana. No hubo ningún punto que nos una, nunca. Y eso para mí es una victoria, que de todos modos me llevó muchos años, hasta, porque viví en una burbuja muy cerrada, que era la burbuja policial, el lugar de Checolás, todos saben, no era menor, entonces muy custodiado, muy cambiando de colegio, con un tipo de seguridad que otros niños no habitaron toda su infancia. Eso implicó para nosotros la posibilidad de hacer lazos escolares o con otros niños, porque solamente nos relacionábamos con niños de lo que llamamos la familia policial, entonces no había medida de lo que acontecía afuera. Hasta que la democracia nos muestra a mi familia y a mí una faceta del horror que no era intramuros, sino que había sido el horror que habían profanado y perpetuado en términos de terrorismo de Estado, con esa mano de obra sucia que usó la fuerza, la mano de fuego de obra que hizo lo que deben hacer, de modo muy obediente además. Lo digo con una clave patriarcal, de jerarquización, de una sola línea, de una sola forma de pensar, de un solo mensaje y de mandatos siempre muy efectivos. En eso que Florencia decía, eso siempre tenemos que estar muy atentos, con la efectividad que tienen los mensajes. Nunca hay que dormirse en eso. Y luego de muchos años de elaboración personal y de que me cueste mucho la vida pública, porque me veía siempre confrontada a tener que dar cuenta de algo, o sea, eso era anterior a cualquier cosa, se me ocurre, porque de verdad fue una ocurrencia, después de una elaboración de casi 40 años, intentar
elaborar el horror, que es siempre actual, la posibilidad de pensar en cambiarme el apellido. Y cambiármelo no era nada más sacarme algo de encima, era algo con una intención muy clara. Era suprimir y sustituir el apellido paterno, que no me representaba, que me deshonraba, para desafiliarme de ese apellido y enlazarme el apellido de mis abuelos maternos, de quienes mucho de lo que yo hoy puedo decir acá, lo que ustedes ven, es esa semilla que me permitió hacer después poder atravesar toda esa oscuridad y estar donde estoy hoy, que son mis abuelos maternos. Y con ellos viví los primeros años de mi vida, que para mí han configurado, y me dieron las coordenadas de lo amoroso, de lo familiar, del peronismo, el tango, las bolas de fraile, del asado hecho por la abuela y las tías mujeres. Yo tengo mujeres en mi vida que me han marcado como un norte y una guía, como las tías y tías abuelas que me han contado como la realidad, y eso me permitió también tener la fortaleza, la desfachatez y la desobediencia de haber llevado a cabo ese acto. Si quieren lo abrimos. A mí lo que sí me gustaría compartir con ustedes son 10, 12 renglones. Yo hago un pedido a la justicia para suprimir el apellido y es un hecho muy costoso. No manda cambiándose el apellido, no es un pedido muy común y la justicia lo que pide es justos motivos. Es tan difícil escribir en algunas páginas lo que uno considera justos motivos para tener la posibilidad de pasar a otra cosa, de desafiliarse del horror para afiliarse a otra cosa. Entonces fue un escrito que a mí me llevó un año hacerlo, que no sabía cómo poner lo que tenía que poner. Pero la sorpresa no estuvo ahí. Para mí, la sorpresa, porque no sabía que iba a volver, yo me presento en el 2014, en el medio cambia el gobierno, y cuando cambia el gobierno digo, no me van a dar el cambio de apellido. Porque es toda gente del palo, ya está. ¿Por qué me daría el cambio de apellido si es toda esa gente que son los retoños de la época de la dictadura? Pero yo ya había igual llevado a cabo ese acto, aunque me dijeran que no, yo ya lo había hecho. Pero finalmente en diciembre del 2016, una jueza, mujer de un juzgado civil, me permite ese cambio de apellido. Entonces quisiera compartirles cuáles son las coordenadas que ella enmarca, que ella entiende como justos motivos. ¿Se los leo? Sí. Después, lo voy a buscar. Son partecitas. Se presenta yo, solicitando la supresión del apellido paterno y la sustitución por el materno. Manifiesta que su padre es conocido públicamente por su participación durante la última dictadura cívico-militar y que en virtud de los hechos cometidos en aquella época se encuentra condenado a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad. Señala que por esa razón el uso del apellido paterno está asociado al horror, a lo siniestro y a la muerte, que le ha generado históricamente inconmensurables angustias y un profundo quiebre. Agrega que a esto se le suma lo que es público de conocimiento y es que sostener un apellido que se relaciona únicamente con el dolor y el horror es contrario a su persona desde siempre. Agrega también que nunca existió vínculo con su progenitor, que siempre manifestó un absoluto descuido y desinterés por su persona, siendo su madre y abuelos maternos el único lazo de filiación amoroso y cuidadoso que ha tenido desde su niñez. Refiere que desea reivindicar su nombre por el que todos la conocen y el apellido de su madre, ya que ha sobrellevado con angustia y quebrantamiento la. Bueno, eso es lo que yo solicito, muy cortito, es el fallo. Que también es muy largo, pero acá está mi sorpresa de por qué me conceden el cambio de apellido. La peticionante basa su reclamo en dos circunstancias: la falta de lazo afectivo y la situación judicial del padre biológico.
La primera de ellas es la situación judicial, cuyo apellido está asociado al horror, a lo siniestro y a la muerte. En lo tocante a las argumentaciones, es del caso remarcar que el Tribunal Oral Federal en lo criminal informó que las causas en las que es o ha sido parte el señor Miguel Echecolás, las condenas respectivas, y destacándose que en todas ellas el nombrado se encuentra imputado por delitos de lesa humanidad, sobre el punto no está de más recordar que los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina son las causas llevadas a cabo por las violaciones a los derechos humanos realizadas en el marco de la última dictadura cívico-militar, siendo el señor Echecolás uno de los primeros represores llevados a juicio oral y público tras la anulación de las leyes de impunidad. De los elementos precedentes analizados, no cabe duda que la gravedad de los delitos cometidos y o imputados al señor Echecolás, que además son de público conocimiento y que han ocasionado a la peticionante, todo ello, a mi criterio, constituye sobradamente los justos motivos exigidos por la ley para acceder al reclamo ilícito. Y si bien no puedo dejar de destacar que la decisión favorable que ya adelante tendré pedido, esto no podrá borrar lo ya padecido o vivido por la mera supresión del apellido paterno. Entiendo que al menos podrá mitigar ese sufrimiento para el futuro. Concluyo que el cambio que se pretende legalizar puede ser efectuado. Yo leo y decido compartir esta parte del fallo porque la justicia a contrapelo de un gobierno negacionista, porque es inserta, es una estructura administrativa de este gobierno la que dice, aún con estas políticas que van a contrapelo de todo lo humano, no solo de todo lo humano, ella enmarca justos motivos, además de cuestiones personales, y reivindica los juicios que se trató de crímenes de lesa humanidad. Y eso para mí fue una sorpresa muy grande, porque yo pensaba que podía haber dicho, yo pensaba, no importa que puede creer el otro, que podía decir, che, pobre piba, qué bajón, vamos a dárselo. Yo tenía como esa imagen, no sabía qué me iban a responder, pero nunca esperé que me respondiesen. Nunca pensé, pero pensé que no le iban a dar. Y después esa cuestión de humanidad que ella pone, ¿no? Que me parece que está mismo la jueza desafiada a la justicia, dice, la mera supresión del apellido no borrará, no lo borra no solo para mí. Yo no soy una víctima, soy una desobediente de eso. Yo lo puedo contar, violar, pero ese horror es siempre actual, es atravesado por todo el mundo social, aún de quienes lo niegan. Ya negarlo es que la existencia es perenne. Entonces, por eso, cuando me preguntan qué lo hablábamos en la mesa, que hablan de la guerra de los demonios, es una guerra, realmente ahora las congresas coordenadas es hasta infantil. Postularlas hoy es abrevar en un lugar que ninguno de nosotros habitamos, y me parece que no hay que responder por esos lugares. Bueno, me callo. Como muchos me conocen, yo soy de la Comisión de Familiares de Desaparecidos. Tenía la idea de la imagen paterna, digamos, de adolescente hasta los 20 años, pero después la imagen política no supo dar, él había sido diputado radical en la época del peronismo y realmente siempre defendió fundamentalmente como abogado a todos los presos políticos, incluso mucha gente de la izquierda que pasaba cualquier cosa y iban a buscar a su casa. Entonces decían que era un zurdo disfrazado de radical, por eso se le llama. Pero no sabíamos a dónde se lo había llevado. Eso volta de la reconstrucción de la identidad que uno hace, qué es lo que había pasado, porque esa es la duda que nos quedó. Pero además de mi padre, que siempre lo reivindiqué, digamos, estaba la figura de mi hermana, que había sido una combatiente. Mi hermana había sido una combatiente, y ahora díganme ustedes, cuando han sido combatientes, y cuánto tiempo hemos mantenido el silencio de la combatiente.
Porque una cosa era decir el desaparecido del papá que era abogado, y otra cosa era decir la combatiente que la matan en Monte Chingolo, y que no sabemos si la matan. Y también eso es la memoria que fui reconstruyendo, después con los propios compañeros, las cosas que nos contaban. Porque mi hermana vino en noviembre del 75 a mi casa, a Casa Alta, y me dejó un legado, que era su hijo de 9 meses. Y ese legado se fue. Dice, hermana, cuando vuelva, no volvió. Pero nunca supimos qué había pasado con ella, porque no aparecía en los listados de Monte Chingolo, no aparecía. Después, con el tiempo, fuimos reconstruyendo. Por eso digo que la construcción de toda esa situación es colectiva, porque lo que contaban unos, contaban gente que salía de las cárceles, gente que volvía del exilio, las mismas organizaciones que tenían fotos. Nosotros con otra hermana recorrimos, cuando empezó la democracia, todas las organizaciones mirando fotos para ver si reconocíamos a algunos de los desaparecidos de nuestra familia, ¿no? Otros primos desaparecieron en Mar del Plata, después ya durante el golpe de Estado. Otros primos desaparecieron en Córdoba, que también eran combatientes. A mi tía, que era de Abuelas de Plaza de Mayo, de Córdoba, nunca le quisieron reconocer su hijo, César Argañarás, que realmente lo hieren en combate y mueren en la clandestinidad. Entonces muchos habían muerto en la clandestinidad de estos primos, que hasta el día de hoy no sabemos cuál es la situación de su situación, incluso legal, porque toda esa familia se desmembró. Y en ese contexto, esa construcción de las identidades, ¿y qué pasa hoy? Que hasta el día de hoy, con las circunstancias políticas que ocurren en nuestro alrededor, en nuestro país y en los países vecinos, hay cosas que uno, a veces, hay cosas que cuenta y otras cosas que no cuenta. Sigue habiendo silencios. Porque yo le decía a mis hijos cuando eran más chicas que tuvo que decirle la identidad de mi otro hijo, a mis 3 hijos, decirle qué es lo que había pasado con Anita a medias, porque tampoco podíamos hablar todo. Y para ellos fue una sorpresa, porque habían sido criados como hermanos y siguen siendo hermanos, o sea que él tuvo que reconstruir toda su identidad de la parte que yo no sabía tampoco. Fue reconstruyendo él a los 18, 19 años, 20 años. Y yo les decía esto, hay cosas que ustedes, de lo que yo les cuente, no los pueden hablar con los vecinos, ni con los amigos, porque todavía no sabemos, hasta el día de hoy, determinadas cosas que pueden pasar. Así que hay cosas que están todavía guardadas. Por eso, reconocer que fue un genocidio, reconocer que fue crímenes de lesa humanidad. Y hoy se siguen abriendo causas, y en esas causas reconstruimos también nuestra propia identidad, porque hay testigos que te empiezan a contar cosas y decir, bueno, no eran provincias aisladas, porque yo me acuerdo que como familiar desaparecido ayudé en Salta, pero mi familia era de Santiago y mis otros primos eran de otras ciudades. Y a veces se reconstruía en ese espacio y no se tomaba todo el contexto nacional de cómo había sido. Eso creo que es un camino que hemos recorrido todos, que no todos sabíamos todo, o sea, tenemos que ir construyendo ese camino que hoy tenemos parte construida, no toda tampoco. Porque mi padre lo encuentra en el Pozo de Vargas en el 2016, que lo identifica en el Pozo de Vargas, y lo entierra hace 2 años, y es el único cuerpo que se recupera. Los otros no se recuperó del mundo. Bueno, por eso me parece tan importante, no por la memoria solamente, sino de qué sirve esa memoria. Hoy, en la actualidad, en esta lucha, en esta situación que vivimos, que otra vez nos está acosando el temor, los silencios y hasta la clandestinidad de qué está pasando con todos los compañeros de los países vecinos. ¿Hasta qué punto
hay cosas que podemos hacerlas públicas y hasta qué punto son cosas que siguen siendo clandestinas. Aún cuando tengamos grandes esperanzas de este gobierno que empieza mañana, que saca las rejas de la Casa Rosada, saca las rejas, pero nosotros no sabemos cuál es la herencia que nos quedó de todas esas estructuras represivas que supo retirar Macri, ¿no es cierto? Porque darle espacios a las Fuerzas Armadas, acá mismo en Salta, no sabemos. Entonces, creo que es muy importante que estas cosas no sean solamente de grupos pequeños de gente que de alguna manera, de una u otra manera, han estado afectados o tienen posturas políticas al respecto, sino de qué manera podemos llegar a toda la población, los movimientos sociales, gente que lucha por paz, trabajo y un montón de otras cosas, para que entiendan hasta qué punto estamos en situación de riesgo y hasta qué punto podemos luchar, hasta qué punto podemos vencer ese silencio y esa clandestinidad. Nada más. Martín, Arancibia, si quieres decir algo, me imagino. Y la idea, quiere decir algo. conversando, parte de lo que diga Martín. Empezamos. Soy Martín, siempre alguien se equivoca, decía yo cuando me invitan. No sé para qué me invitan, pero bueno. La primera parte me parece básicamente para iniciar la conversación con ustedes, un par de cosas que voy tomando de lo que ustedes, y sobre todo ustedes dos, dicen, ¿no? Y junto con, creo que es parte de la pregunta que también se hace en las otras voces, digamos, de estas personas que también se están preguntando, ¿no? En primer lugar, esto que vos dijiste, ¿no? El apellido, ¿cuánto peso tiene? ¿No? Y digo, a nosotros, ¿cuánto peso tiene Ragón y cuánto peso tiene el apellido propio de cada uno de los que atravesó estos lugares? Eran niñas, son víctimas. Digo, no hay otro lugar desde el cual nosotros podamos abrazar. Creo que la palabra que nosotros hemos tomado, muchos como hijos, fue una voz colectiva que nos permitió salvarnos, ¿no? Salvarnos de muchísimos lugares. Lo dijo hoy Fer a su manera. Ustedes fueron víctimas. Digo, no, víctimas que construyeron su memoria. Digo, quiero jugar un rato con parte de la historia y con parte de cómo abuela reconstruye la memoria de aquellos nietos que va recuperando. Va armando cajas. Digo, como ellas saben que su mundo es finito y cada vez más finito, ellas van dejando cajas con los recuerdos que el nieto recuperado va dando. Digo, en el caso tuyo, tu familia materna es esa caja de lugares, ¿no? Me parece que siempre, digo, por ahí me voy a entreverar y voy a repetir palabras, pero bueno, es tu familia, tu caja de tu familia materna, ¿no? Digo, fuiste una víctima, fueron víctimas. Digo, no tenemos por qué cargar eso desde ese lugar, ¿no? Digo, y me parece interesante, ¿no? Ambas de diferentes maneras recuperaron su verdadera identidad, ¿no? A partir de una memoria que ustedes quisieron y dijeron, esta es la que participo, ¿no? Y la otra, no puedo. La pregunta que me hago es, ¿cómo convivimos con esto? Digo, puede haber dicho, como dijo Fer esta mañana, neoliberalismo. Digo, hay un concepto bastante interesante, digo, y esto lo conversamos un poco con Mariana, ¿no? A muchos de nosotros los libros nos salvan, de alguna manera, digo, ¿no? Mundos, digamos, descritos que nos salvan, ¿no? Y hay un concepto que a mí siempre me llama la atención, digo, si pudiera tener un amante sería Hannah Arendt, digo, no me daría ni pelota, pero digo, yo sueño con eso. Pero ella en ese juego, digamos, hablaba de un concepto en el cual, digamos, todo el mundo convive en una banalidad, digamos, constante, ¿no? Esa banalidad en la cual no nos damos cuenta del daño que el otro hace, porque me lo permite la ley. Digo, no me permite discriminar, me permite tolerar, digo, y estamos cada vez que discriminamos y toleramos, presiento que hay un dejo de banalidad en cada uno de esos momentos. Voy a hacer una salvedad histórica. Es muy interesante lo que decís vos, digamos, con respecto al negacionismo y a un par de situaciones al gobierno de Isabel Perón. No está en mí tratar de defender hechos, pero es mucho más interesante leer qué es lo que sucedió, digamos, con ese famoso decreto del aniquilamiento a las fuerzas subversivas. Quienes lo firman son personajes que no, digamos, bastante interesantes, entre los cuales está Italo Ruder y Rococó Rucau. Pero en el juicio de las juntas,
La parte más interesante de esto es que en ninguno de los decretos se anulan las garantías civiles de las personas. Digo, con esto no es que quiera defender, digamos, a Isabel, ni al peronismo, ni a ese momento, pero en ningún momento se habían, digo, estas personas actuaron, digamos, en función de una máxima que era truncar posibilidades de vida y políticas. La parte más interesante de todo esto es que hijos se vuelve una voz colectiva. Digo, nos convertimos en una voz colectiva que, más allá de las diferencias políticas, tenemos una gran empatía. Digo, nos encontramos y cada vez que nos encontramos nos miramos, nos abrazamos, nos cuidamos, nos prestamos plata y jugamos a trabajar. Me parecía interesante, ¿no? Digo, jugamos en Campo de Mayo. Dentro de poco, digo, hay un proyecto de convertirlo en un parque ecológico. ¡Qué locura! Digo, aquellos que participamos en las causas nacionales, digo, muerto, pareciera que diríamos que muerto el perro, muerta la rabia. Digo, nosotros se nos trunca Campo de Mayo, muchos de los querellantes de Campo de Mayo cuando muere Videla. Seguimos en esa causa, ¿no? Y uno de los tipos que más plata ha hecho, digo, en consonancia con esto, Rafecas ha hecho mucha plata, digamos, o ha trabajado muchísimo intelectualmente el tema de campos de concentración en Argentina. Es el juez que tiene la causa de Campo de Mayo y la sigue teniendo dormida. No solo fue una tragedia individual, fue una tragedia colectiva. Y eso convito, ¿no? Y hay algo que me parece interesante, ¿no? El mundo de las mujeres. Estas locas, digamos, que decidieron, bueno, locas con todo respeto, adorables locas. Yo tengo siempre algo muy interesante que ustedes dos dijeron, y esta cosa que vos decías, de construir memoria y de trabajar, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a las marchas? Digo, y en las épocas que nosotros iniciamos a marchar, a muchos de nosotros nos faltaba coraje. Yo siempre tengo esta anécdota de que la primera persona que a mí me dio una mano, porque, digo, siempre rehúyo a marchar, fue Lucrecia, digo, ¿no? Lucrecia Barquet, digo, gran amiga de mis padres. Y cuando yo estuve en la plaza, solamente quería mirar lo que era la marcha, tenía mucho miedo. Digo, me daba miedo, pero me daba miedo por todo lo que conlleva, ¿no? Marchar, porque es nuevamente poner el cuerpo, y no sé si muchas veces parecía que tenemos ganas, digo, que ustedes han puesto el cuerpo, ¿no? Y en esto. Y Lucrecia me toma el brazo y me dice, vení que yo te llevo. Digo, no, y es una madre cuidando. Recuerdo también esto, Blaustein cuando hace el primer trabajo de Botín de Guerra, un cineasta que nos muestra cómo fueron los primeros trabajos de las abuelas y madres, y esta cosa en la cual madres que no tienen documentos, o abuelas que no tienen documentos y se acercan y nos ayudan. Digo, no, vuelvo a esto, habitar, digo, el mundo que están habitando ustedes es más de ustedes, y lo construyeron más ustedes, digo, ¿no? Recién decía Mariana, ¿no? Qué loco, digo, ¿cuál es el acto de resistencia más difícil que tenemos nosotros como seres humanos? Y romper nuestros propios lazos familiares. Esos lazos que nos indican hacia dónde nos tenemos que mover, no sé si tenemos nosotros las agallas de romper y construir una trinchera desde ahí. Y desde ahí construimos identidad y memoria. ¿Quién soy? Soy hijos. Soy un pedacito chiquitito de hijos. ¿Hacia dónde vamos? Probablemente a seguir resistiendo. ¿Pero por qué vamos a seguir resistiendo? Porque plantamos memoria. No nosotros, ellas, como dije esta mañana, las viejas, aquellas que marchan, aquellas que marcharon. En Salta marchaban 3 o 4 viejas, digamos, cuando en plena dictadura en la Plaza 9 de Julio, y marchaban, digamos, y no tenían miedo. O cuando tuvieron que ir a buscar nietos tampoco tenían miedo. Y nada, digamos, la construcción de memoria es bastante difícil, está plantada la semilla, va a ser una construcción colectiva. Yo sí daría algunas batallas al negacionismo, desde lo personal, digo siempre, y Salta tiene en muchos lugares, pero elegiría también las batallas a dar. Y la memoria es ese colectivo que me convierte en ciudadano. Bienvenidas, no sos hija de todo ese apellido nefasto, vos tampoco sos hija de Lance. Y la parte más interesante de esto es, hay un concepto que lo utiliza mucho Yoconda Belli, de mujer habitada, ¿no? Y lo repetís mucho, evidentemente es una mujer que marca. Digo, ella dijo una palabra que, digamos, cada vez vamos a habitar mundos más
más nuestros, más colectivos, de más empatía, y eso nos enseñaron madres, abuelas, hijos y nietos. Y empezamos a discutirlo desde acá. Digo, no sé si me hice entender. No tengo mucho más que decir. Amén. Las locas, las viejas, las desobedientes, Hermoso, siempre hermoso. es, bueno, pero es esa marca patriarcal que rompemos estructuras, las brujas, ¿no? Hay algo ahí, esa rebelión hermosa, porque hay gente más joven que nosotros, acá hay chicas más jóvenes, pero hubo muchas décadas acá dentro de esa matriz patriarcal donde una mujer era el rival de otra mujer, ¿no? No quisiera decir las palabras que decimos las mujeres de lo que era la otra, no por pudor, sino porque no me conocen, tengo mucho, pero no, la otra era, no se hablaba la solidaridad, nada de todo eso, entonces ahí empezó a florecer una construcción maravillosa donde no hay nada mejor para una mujer que otra mujer, ¿no? En el sentido de esa confianza, de ese cuidado, de esa amorosidad, de cómo va a sostener. Y un poco de lo que decía Florencia, nos llama bastante la atención que algunas de nosotras, ¿qué es lo que hace que una hija tan pequeña, sin haber habitado ni saber de ese horror, que después es público, se para del otro lado, de tal niña, sin tener en cuenta, sin saber, conociendo estas condenas, ¿qué hace que una niña repudie algo? Y bueno, hay algo en la función paterna que no es habitado. Yo tengo una idea, pero es personal. ¿Tu abuela materna? Así como tenés a Hannah Arendt como tu amante, yo elegí un padre, porque puede ser Vila Freud. Yo también lo pude elegir al padre. O sea que tengo otro padre. A lo que iba con esto es que, digamos, que todas estas construcciones de cómo una niña dice no, desobedece, dice hasta acá o no se engancha a ese otro paterno, mi idea, que es una idea que investigo teóricamente, es que yo entiendo que la función que debe cumplir un padre y la crueldad no armonizan, no pueden estar juntos. Quien habita la crueldad no puede habitar la función paterna. Yo tengo ese creo que los genocidas van a habitar la crueldad. Que la crueldad está en la condición humana, pero tampoco son. Yo tengo ese creo que los genocidas van a habitar la crueldad. Que la crueldad está en la condición humana, pero tampoco son monstruos. Lo horroroso es eso, saber que no son monstruos, que somos nosotros, ¿no? Porque siempre ha habido esa cosa de que somos monstruos. No, lamentablemente no. La condición humana dice que la crueldad hoy bajo la sesgo segregacionista, digamos, raciales. Bueno, son otras lecturas, son derivas de esa misma época, otras herramientas, otros discursos, pero que hablan de lo mismo. La desaparición del otro por pensar en el otro. A lo mejor es un término demasiado psicoanalítico, que no digo que sea simple, ¿verdad? Pero eso que no se tolera del otro, ese núcleo es intocable del otro que no tolera, no está ahí. Con las coordenadas de... Gracias por todo lo que nos están contando, me hace pensar mucho en mi propia historia y me imagino que en las historias de muchos de los que estamos acá. Les quiero hacer a las 3 preguntas para problematizarlas, a ver si es que sale, porque después se pierde el hilo. Pero más o menos quiero empezar por lo último que escuché, mirándolo un poco en términos de género. El hecho de que ustedes dos sean mujeres y lo que acabas de decir de la función paterna que no se acompaña con la crueldad. Y ahí lo primero que te quiero preguntar es, desde el psicoanálisis, si esa función paterna la ves necesariamente en un varón masculino, o puede ser también una mujer, ¿verdad? Digo esto porque estamos en una época que está tan vapuleado, ¿no? El varón y la mujer y demás. Creo que hay que marcarlo, porque creo que hay varones que son muy piolas. Si son 3 preguntas, me gustaría... Las hago... Espera, porque por ahí es ordenadora Wilvana. Okay. El psicoanálisis entiende que esa función puede ser habitada justamente porque si no diría un padre o una madre. La función, o sea,
función matemática de que alguien habita ese lugar a propósito de tal cuestión. Ese lugar puede ser una mujer, el kiosquero de la esquina, una institución, cualquier otro que habite ese lugar en ese triángulo que se puede llamar el triángulo edípico, que hace, además de este bello mito que todos conocemos, lo que hace esta cuestión edípica es armar las coordenadas de la ley, de lo que está prohibido, que son los casos de parricidio y incesto. Y eso es el armado, digamos, es la salida de la horda, el ingreso a la civilización, el sofocamiento de las pasiones, con todas sus coloraturas, pero no es nada más. Quiero estar con mi mamá y quiero matar a mi papá. ¿No? Eso es la verdad, pero lo que esa función, o sea, son 3 lugares, no son de carne y hueso, son habitados por alguien, puede ser 2 mujeres, puede ser una sola mujer, puede ser el padre de la madre, o puede ser el profesor de taekwondo de ese niño. Qué bueno. Pero hay algo que arma, y que haya función paterna quiere decir que regula el goce, y el goce es algo oscuro, no es el placer, el goce, el sexo, que regula el goce para que no sea todo. Que se puede, pero no todo. Eso es un discurso muy a contrapelo de la época. El capitalismo es todo y más, oferta más de lo que puede. Entonces, en la búsqueda de ilusión de que se puede todo, el sujeto va y se encuentra con lo peor. Esto es una cosa. El psicoanálisis no habla de papá-mamá, habla de quién habita la función, pero puede ser este edificio, que es el lugar donde ese niño o niña va todos los días a curso, porque hay algo en él que regula. Gracias por tu aclaración. Ahí van las 3 preguntas. Dale. La primera es cómo aprendieron o cómo hacen para negociar el lugar de víctima cuando las quieren poner permanentemente en lugar de víctima. Eso porque yo te escuché decir, yo no soy víctima. Y yo me identifico mucho con eso. La segunda cosa es si ustedes creen que alguna vez o se puede hacer algo, qué sé yo, cómo se pueden encontrar mecanismos de resistencia para esta pregunta de que si la policía o el ejército pueden ser algo más en nuestra sociedad, en nuestras subjetividades, que el brazo armado de la fuerza del Estado para matar, porque ustedes vienen de ese lugar y porque yo personalmente creo que es una trampa pensarlo desde ese lugar. Y ahí se puede dividir lo institucional de lo subjetivo. Creo que tiene 2 dimensiones esa respuesta. Y la tercera es, si pueden darnos algunos puntos del lugar de sus madres en esta relación que ustedes fueron construyendo para poder romper ese nefasto lugar del padre, ¿no? Porque las madres siempre aparecieron como las dóciles o las silenciadas, pero tal vez ahí encontramos algunos puntos que tienen que ver con la posibilidad de ustedes no haber sido cooptadas totalmente, ¿no? Eso básicamente. La última pregunta, ya hablamos mucho, la estamos pensando. La última pregunta, si podremos alguna vez pensar que nosotros estamos pensando mucho, no porque no sepamos qué han hecho y qué han dejado hacer nuestras madres, pero interpelamos también esos lugares. ¿Ustedes están enojadas con sus madres? Yo tengo una relación muy amorosa con toda mi familia, que toda mi familia es mi madre y mis 2 hermanos, bueno, tengo más familiares. Y acompañan todos los procesos de pensamiento y piensan lo mismo que yo. Lo que pasa es que no tienen esta exposición pública claro. que yo, bueno, cuando la época que he decidido también. Reviste mucha complejidad, aún desde el amor son cuestiones muy complejas, nosotros las interpelamos mucho. ¿Y vos tenés hermanos? Yo tengo una hermana de mi mamá, de mi papá, y después él se volvió a casar con otra mujer, tengo 4 hermanos y tengo más. Son hermanos con los que tuve un vínculo hasta cierto momento y dejé de verlo. Pero quería contestar re puntual. Pero las víctimas en realidad tiene que ver con una discusión al interior de hijos y exhijas, es que hay un momento donde, bueno, si ustedes se acuerdan, como parece que estamos juntos, 2 por 1, hay como un movimiento muy rápido de querer ponernos en lugar de víctimas y un segundo movimiento que es la reconciliación. Incluso nosotros en algún momento decíamos, esto termina con una foto del Papa Francisco con una separación a mano, y nosotros dijimos, ese juego no lo podemos jugar de ninguna manera, como qué alerta debemos poner, porque eso no termina la reconciliación. Entre las cosas que nosotros decimos es memoria, verdad y justicia, no la reconciliación y que haya un sentido para el genocidio.
Entonces había un juego ahí de poder ponernos en un lugar de víctima para equiparar. Hay que acordarse todo el tiempo de eso. Sobre todo en el curso de época, no había nada mejor para este gobierno que ver a la hija del torturador con el hijo desaparecido. Hay un libro Y la comunicación, y por parte de los medios, durante mucho tiempo para nosotros, fundamentalmente para mí, con figuras centrales. Hubo bastantes Hubieron intentos todo el tiempo, nunca concebimos ser eso, ser ese plato que después íbamos a hacer el resto que iban a dejar de la comida que iban a comer a propósito de vanagloria, de sería lo que no era. Y después, ¿qué pasaba con esto? Era muy delicada la salida de esas voces inéditas, para no tomarlas con binarismo, pero tampoco llevarlas para el lado de una reconciliación, ¿no? Una cosa tremenda, porque además justo había pasado el curso de Abreu y la conferencia episcopal que estaba diciendo que viste una foto dramática, ¿no? Porque era verdaderamente dramática, pero en la época podía conciliar, y eso era eso, tuvimos que tener nosotros mucho cuidado, no de no consentir, sabíamos que no lo íbamos a hacer, pero era cómo hacer cintura y decir que no todo el tiempo lo logramos. Sin duda que lo logramos, seguimos logrando las relaciones que tenemos la tenemos en forma privada. No hacemos nunca público, salvo que decidamos en el caso, pero digamos, el interescolar, son relaciones que nos configuramos en forma privada. Gracias. Dables al otro. Queda lo de la policía. Sí, bueno, porque yo eso creo que lo conozco. Pero me parece que primero es mejor que la contesten las compañeras. La policía, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, su formación depende ideológicamente incluso del proyecto del Estado, qué tipo de Estado se pretende o qué tipo de país se pretende. Entonces, no es individualmente que alguien pueda tomar una actitud individual y ser un perverso, sino que hay un proyecto político que responde, porque de esa manera responden las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia. Entonces, acá evidentemente no es casual, porque también está dentro del contexto político latinoamericano. Lo que pasó en los 60, lo que pasa en los 70, es dentro de un proyecto político de lucha, de resistencia y realmente de lucha por la independencia o creer que se debía construir otra América Latina que venía del colonialismo, digamos, y del sometimiento. Entonces, esa construcción son los estados, por eso no es casual el plan Cóndor. ¿Dónde se formaron todos estos militares que estamos hablando? No porque hayan nacido perversos, es la construcción cultural y formación militar que se le da en determinados centros de adiestramiento ideológico, no solamente adiestramiento sobre las armas, de formación no formal, para que sean los representantes y los operadores que construyen un determinado país, un determinado proyecto. Entonces, las Fuerzas Armadas, ahora veamos qué pasa con el gobierno actual, que asumen ahora, qué va a pasar, están hablando que van a disolver los servicios de inteligencia, qué le pasó al Alfonsín con el gobierno.